Bien, buen día. Qué lindo es poder ver la iglesia completa, llena. También tenemos una decoración especial, ya vamos a estar compartiendo acerca de eso. Hoy vamos a seguir con la serie de Libres en Verdad. Hoy vamos a tocar un último pecado de esta lista que hemos estado tocando los domingos, de que se ha denominado como pecados respetables, pecados aceptables. ¿Aceptables por qué? ¿Porque a Dios le agrada y lo acepta como si nada? No. Aceptables porque no provoca en nosotros una culpa, un remordimiento que nos lleva a ir a Dios a pedirle perdón. Es un pecado que acepto, que abrazo como si nada estuviera pasando y vivo mi vida como si nada pasa y nunca le pido perdón a Dios por ese pecado y ese pecado termina atando mi vida y no me deja ser libre. Hoy vamos a tocar el pecado de la ansiedad. El pecado de la ansiedad. Yo te pido que abras ahí tu Biblia en un pasaje predilecto acerca de este tema, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús en el Sermón del Monte. Capítulo 6, versículo 25. Jesús está hablando, dice, por tanto os digo, no se afanen o no tengan ansiedad por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, no tengan ansiedad, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y si nosotros estuviéramos en ese público, quizás uno de nosotros levanta la mano y le dice, Jesús, ¿qué es la ansiedad? Jesús, ¿qué es el afán? Bueno, la ansiedad tiene muchas definiciones, pero se puede resumir como un estado emocional caracterizado por el miedo, por el temor, por la inquietud, el nerviosismo. Es un estado emocional. Y también se lo conecta con esta palabra de anticipación. La ansiedad está ligada a la anticipación del porvenir. Nos anticipamos de situaciones que vienen en el futuro, amenazas, y nos vamos imaginando todos los escenarios más catastróficos que puede haber, los peores escenarios, bueno, nos vamos imaginando y lo vamos trayendo al presente. Creo que está muy bien caracterizada en la película. Si vieron Intensamente, ahí sí dijeron algunos de los chicos, grandes también lo vieron, y ahí está la caricatura de ansiedad. Y cómo ansiedad hace que la nena, cuando quiera irse a dormir, esté recreando un montón de escenarios, los peores escenarios que puede haber en la vida, se le va proyectando en la mente a la nena, porque la ansiedad va generando eso, y la nena no puede dormir y sufre y tiene pesadillas. Ahora, la ansiedad es un pecado, Dios lo define como un pecado, pero además de ser un pecado es un ladrón. Cada uno de ustedes sabrá qué te robó la ansiedad. Vos sabés qué te robó la ansiedad. Yo sé qué me robó a mí la ansiedad. ¿O qué es lo que te está robando la ansiedad? La ansiedad te roba la paz, ¿sí? Te roba el sueño. Es como que estás en la cama y te vienen esos pensamientos y estás a las 2 de la mañana mirando el techo
y de repente te visita el pensamiento, te visita la preocupación. Mira, no hay un visitante más fiel en tu vida, podremos decirlo así, que las preocupaciones. Te va a visitar a la noche, te va a visitar a la mañana, te visita en el trabajo, te visita cuando juegas al fútbol, te visita todo el tiempo. Y te visita a las 2 de la mañana la preocupación y te dice, ¿qué haces durmiendo? Pero, escucha, ¿vos sabés el problema que tenés? ¿Sabés lo que tenés que enfrentar mañana? Y ahí está el tipo como si nada, durmiendo. No pasa nada. Y ahí está la ansiedad robándote el sueño. Te roba la capacidad de disfrutar el presente, te roba la capacidad de disfrutar lo que Dios ya te dio. Claramente te roba la salud. Eso está muy hablado y muy conocido hoy en día. El ser humano está diseñado para responder a ciertas señales de alarma. Por ejemplo, si en este momento que estamos todos calmados acá, se escucha la alarma de un auto afuera. Ese sosiego que reina en este momento se pierde. Yo calculo que 1 de cada 4 se va a levantar, va a salir afuera para ver lo que está pasando, porque hay una alarma. Y el cuerpo está diseñado para responder frente a una alarma. Hay cosas que pasan, por ejemplo, levantarse y salir afuera es algo voluntario, pero hay cosas involuntarias que pasan dentro mío que justamente no controlo. Por ejemplo, se me dilatan las pupilas de los ojos porque necesito ver mejor. Se me agudiza el oído porque necesito escuchar mejor. El corazón late más rápido. Hay un tono muscular, estoy más robusto, dijéramos. ¿Viste la frase, saqué fuerza de no sé dónde? Claro, porque el cuerpo está preparado para enfrentar ciertas señales de alarmas. Ahora, ¿qué problema es cuando mi cerebro todo el tiempo detecta una alarma? ¿Qué problema es cuando mi cerebro todo el tiempo detecta peligro por culpa de mis pensamientos? Y mi cerebro no va a distinguir entre una alarma verdadera o una imaginaria. El cerebro va a bajar un montón de indicaciones y yo voy a estar en ese estado de estrés. Todo el tiempo estresado. Ahora, por algún lado va a explotar ese estrés. Y escuchamos hablar de distintas enfermedades, gastritis, úlceras. ¿Y cuántas cosas pasan producto de una vida de ansiedad? La salud te es robada, te es hurtada porque hay un punto donde tus pensamientos no dejaron de activarse. Ahora, cuando hablamos de un estado de temor, eso es un estado. El temor, en definitiva, no es un pecado. Por ejemplo, si yo voy a una terraza y me asomo al balcón y tengo temor, yo no tengo que dar 2 pasos para atrás y decirle, Dios, perdóname por el temor que acabo de experimentar. O si veo una víbora y tengo temor y doy 2 pasos para atrás, no le tengo que decir, Dios, perdóname porque le tuve temor a la víbora. No, de hecho ese temor es bueno. Ese temor llevó a muchos humanos a no perder la vida ni tocar la víbora, ¿sí? De no irse a un precipicio. Ahora, el temor que Jesús habla de que es pecado es el temor al futuro. Es anticiparme a las cosas que van a venir y crearme el peor de los escenarios y tener esa inquietud, ese nerviosismo por el porvenir. Eso, Jesús dice, es ansiedad. Ahora, mira cómo Jesús lo va tratando el pecado de la ansiedad. Mira el versículo 25 del capítulo 6. Dice Jesús, por tanto os digo, no se afanen, no tengan ansiedad por vuestra vida, que van a comer o que van a beber, ni por vuestro cuerpo. Y mira la pregunta que hace. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús, para tratar la ansiedad, va a empezar a razonar con el público, empieza a razonar con nosotros. Y te tira esta pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que Jesús está tratando de hacernos entender que Dios tiene poder, Dios es poderoso. ¿Quién creó la vida? Dios creó la vida. ¿Quién creó tu vida? Dios. ¿Alguna vez te detuviste unos segundos para pensar cómo se dio la vida? ¿Cómo Dios permitió en algún punto del pasado la fecundación y toda la gestación? Y quizás vos podés decir, bueno, pero yo sé que mis padres no me planearon, pero Dios sí te planeó.
Estabas dentro del plan y del diseño de Dios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar las condiciones que se tuvieron que dar para que ese embrión siga prosperando, siga avanzando el embarazo, se provoque el nacimiento y estés acá sentado? Ahora, ¿quién tuvo el poder para permitir todo eso? Dios. ¿Y sabe lo que Dios está diciendo? Si Dios tuvo el poder para darte la vida, ¿no va a tener poder para darte alimento para sustentar esa vida? Es el razonamiento que está haciendo Jesús. Si Dios tuvo el poder para diseñar tu cuerpo, y tenemos los salmos que hablan cómo Dios diseñó cada parte de nuestro cuerpo, lo entretejió ahí en la oscuridad del útero materno, y Dios tuvo el poder para diseñarte, ¿no va a tener el poder para dar una ropa al cuerpo que Dios diseñó? Es el razonamiento que está haciendo Jesús. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vestimenta? La respuesta es sí. Y es ahí donde yo tengo que empezar a tratar con la ansiedad diciendo, Señor, yo tengo este problema, pero también tengo un Dios de poder. Y Jesús sigue razonando. Versículo 26 dice, mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes más que muchas de ellas? Ahora, el razonamiento de Jesús sigue, porque a lo mejor nosotros en nuestro interior podemos estar pensando, bueno, yo creo que Dios tiene el poder para alimentarme y para vestirme, pero ¿tendrá la buena voluntad para hacerlo? Y ahí está el punto. Muchos de nosotros podemos estar pensando eso adentro. Sí, yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios tiene el poder, tiene la capacidad. Ahora, ¿tendrá la buena voluntad? Y Jesús, conociendo la mente humana, responde a esa pregunta y la responde con esta pregunta. Bueno, si tenés dudas si Dios tiene la buena voluntad, mirá los pájaros, mirá las aves. ¿Quién las alimenta? Las aves no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, pero ahí están comiendo y están vivas. Y mirá los campos. ¿Quién viste los campos? ¿Quién los reviste con las flores silvestres? Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo, si el Padre Celestial tiene la buena voluntad para dar de comer a los pájaros, mirá si no va a tener la buena voluntad para darle de comer a sus hijos. El Padre tiene el poder y el Padre tiene la buena voluntad. Si tiene la buena voluntad para revestir los campos con flores que a lo mejor nadie ve y que un día nacen y al otro día mueren, mirá si Dios no va a tener la buena voluntad para vestirte. Y Jesús avanza con el tema de la ansiedad y te dice en el versículo 27, bueno, además la ansiedad no tiene sentido. La ansiedad es ridícula, versículo 27, ¿y quién de ustedes puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y sabemos que hace referencia más que una cuestión de medidas, hace referencia a una cuestión de tiempo. ¿Quién de nosotros, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, puede añadir a la vida una hora de vida? De hecho, hoy sabemos todo lo contrario, te va quitando vida la ansiedad. No te añade. Lo que Jesús está diciendo es ridículo la ansiedad porque no resuelve nada. Alguien supo decir que una mecedora la podés mover lento o la podés mover rápido. No importa, la mecedora va a quedar en el mismo lugar, no importa si lo moves rápido o lento, va a quedar ahí. Y así pasa con la ansiedad, tenemos un problema, le damos vuelta, rápido, lento, pero el problema sigue estando. Jesús dice, es ridículo tratar de solucionar algo con la ansiedad. Ahora, Jesús avanza, Jesús dice que el Padre tiene el poder, el Padre tiene la buena voluntad. Mirá lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y acá está el punto, la poca fe. Mira, te podés pasar la vida mirando los pajaritos y cómo vienen y van y roban la miga que vos sacudiste el mantel en el patio, pero no vas a batallar ciertamente, efectivamente con la ansiedad mirando los pájaros, mirando el campo. Hay un punto donde la fe tiene que madurar. Hay un punto donde la fe tiene que desarrollarse y tiene que avanzar en la vida del cristiano.
Y está bueno aclarar eso porque no está hablando de la fe que salva. ¿Sí? Jesús no le está hablando a un público en este momento de personas que no creían en Él como su Salvador. Porque en definitiva quien salva es Jesús por medio de la fe, sea poca, sea mucha, quien salva es Cristo. Ahora, la fe que habla acá Jesús es la fe que experimentamos en la vida cristiana. Es una fe que no terminó de madurar, es una fe que se estancó. Y Jesús trata con esto, con los discípulos muchas veces. Mirá, Mateo 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Mateo 14:31. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y queda uno, ¿sí? Si todavía queremos más ejemplos, Mateo 16:8. En el versículo 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaron dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen alimento? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Y ahí está el punto. Y la historia sigue. Y cómo Jesús va señalando la poca fe de los discípulos. Y la característica es que cada vez que Jesús dice hombre de poca fe, bueno, si vos lees el contexto, hay una serie de milagros. El último es increíble. Es increíble porque uno se asemeja a los discípulos. Pero venía Jesús de hacer un milagro de alimentar toda una multitud. Y de repente suben a la barca. Y Jesús le hace un comentario y dijo: es porque no trajimos pan, no tenemos qué comer. Y Jesús, sabiendo lo que estaban diciendo, lo que estaban pensando: ¿por qué dicen que no tenemos alimento? Acabamos de venir de un milagro, de una multitud, de alimentarlos, y dicen que no hay alimento en esta barca. Hombres de poca fe. La realidad es que estos discípulos, con el tiempo, maduraron la fe. A ver, pobre Pedro, muchas veces en público y en privado Jesús le dijo hombre de poca fe. Pero con el tiempo vemos en las cartas que Pedro había avanzado en su desarrollo en la fe. Y podemos ver a un Pedro que estaba encarcelado, esperando la condena de los soldados, y estaba atado a 2 soldados. Pero Pedro recordó que Jesús le había dado una promesa y Pedro dormía. Hay que dormir encadenado al lado de 2 soldados. No sé cómo es tu sueño. No sé si tenés sueño pesado, sueño liviano, si podés dormir o no. A veces nos agarra sueño en el peor lugar, en el peor momento, en el trabajo, en la iglesia, pero estando en la cama, el tipo, la tipa, no duermen. Ahora, Pedro dormía, ¿por qué? Porque había desarrollado su fe en Dios. Y Jesús termina esa gran enseñanza del Sermón del Monte con respecto a la ansiedad en el versículo 33 diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y algo que me preguntaba era: ¿cómo se lidia con
esta sensación de tener una responsabilidad y sentir un peso por la responsabilidad que tenés? ¿Cuántas personas tienen a cargo familia en este lugar y sienten un peso adentro de darle, de comer, de vestir, el sustento, proveer para su familia? ¿Cómo lidiamos con esa tensión? ¿Es pecado, no es pecado? Y se me venía a la mente un pasaje cuando Pablo en 2 de Corintios da toda una lista de todo lo que padeció por causa del Evangelio. Azotes, naufragios, cárceles. Y para cerrar esa lista, ¿qué dice Pablo? Y además, todo lo que se me agolpa cada día. Y ahí empieza a hablar de las iglesias, empieza a hablar de los hermanos que están enfermos, empieza a hablar de aquellos que están tentados en caer, en abandonar la fe. Y Pablo lo menciona como algo que llevaba adentro, que no era que la estaba pasando bien, había algo. Y en definitiva, el peso por una responsabilidad, el peso pastoral de un pastor por una iglesia, el peso de un padre, de una madre por su familia, por sus hijos, es un peso real que Dios lo permite y está bien que lo llevemos. Ahora, cuando ese peso empieza a escalar y empieza a ser una carga que ya te aplasta, empieza a ser una carga que ya te desvía, te desenfoca, dejás de buscar primeramente el reino de Dios, dejás de buscar la justicia de Dios y estás todo el tiempo pensando en tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de trabajo. Y tengo que cambiar el auto, es lo primero en mi vida. Ahora, eso es lo que Dios dice. ¿Por qué no llevas tus cargas a Dios, que Él tiene cuidado de ustedes y podés avanzar? El peso está bien. El tema es cuando el peso ya se hace inmanejable. El tema es cuando el peso se hace una carga y ya te empieza a descarriar del camino de Dios. Es ahí donde tenemos que buscar a Dios. El tema cuando el peso empieza a ser una preocupación tan alto que el mañana para vos es algo totalmente oscuro. Y también hay un pasaje predilecto acerca de la ansiedad que lo habla el mismo apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe Filipenses, y lo podés abrir en capítulo 4, tenés que tener esto en mente. Pablo estaba encerrado esperando una entrevista con el César. Y vos sabés cómo se mueve tu cuerpo cuando estás previo a una entrevista. Ahora, la entrevista que tenía Pablo, que estaba esperando Pablo, era estar frente a la persona más poderosa del mundo, frente al César, que la solución podía ser vida, libertad o muerte. Y es en ese contexto que tenemos la carta a los Filipenses. Y Pablo empieza a hablar de la ansiedad en el capítulo 4. Y mira cómo arranca el tema. Dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y había toda una situación. Acá conocemos a dos hermanas, Evodia y Síntique, que algo estaba pasando. Había una electricidad que conectaba a estas dos personas, ¿sí? Y sin lugar a dudas que cuando tenemos que batallar contra la ansiedad, tenemos que preguntarnos cuáles son las personas con las cuales yo hoy tengo conflictos. Y los conflictos están, es inevitable no tener conflicto. El tema es si tengo la posibilidad de resolver los conflictos. Porque no es una cuestión de voy teniendo conflictos con todo el mundo porque los conflictos son inevitables, ahora eso va a generarme ansiedad. El tema es si puedo resolver los conflictos con las personas. A veces no se puede. Mientras dependa de nosotros, estamos en paz, debemos buscar la paz, pero también debemos buscar resolver el conflicto. Y acá está Evodia, Síntique, dos personas que Pablo no toma partido, ni por una ni por otra. ¿Sí? ¿Vos te pensás que Pablo no sabía cuál era el problema?
¿Vos te pensás que Pablo no tenía un criterio acerca del asunto, una opinión, quién tenía razón, quién no tenía tanta razón? Pero Pablo es como que se despega de eso y dice, no, lo más importante es resuelvan el conflicto. Porque a lo mejor podés tener una victoria en una discusión, pero perdiste un vínculo. Y sí, te quedaste con la discusión, ganaste la discusión, pero fuiste desgastando el vínculo. Y Pablo dice, lo más importante es que ellas lleguen a un acuerdo. Ahora, ¿cómo será el conflicto que Pablo le dice, y te ruego a ti, fiel amigo, que ayudes a estas? No se sabe a quién le estaba dirigiendo Pablo esto, capaz que sea Epafrodito. Te ruego a ti, amigo fiel, junto con Clemente, que ayudes a estas dos hermanas a llegar a un punto de acuerdo. Mira, hay conflictos que generan ansiedad. Y lamentablemente agotamos todas las herramientas, todos los recursos y cada vez que querés sacar el tema, sabés que explota. No se puede. Bueno, mirá el recurso que apela Pablo. Busca un consejero. Si hay un conflicto entre dos personas, a lo mejor matrimonial, que vos decís, este tema no lo puedo hablar porque sé que explota todo. Y el hombre por lo general tiende a guardarlo en el freezer, al tema. Y quizás la mujer se desespera más porque te está viendo que lo estás guardando en el freezer y va a explotar todo en cualquier momento y el conflicto sigue estando. Bueno, quizás la solución es busco un árbitro, busco un consejero. Acá Pablo estaba diciendo, ustedes, Epafrodito, Clemente, traten de ayudar a estas dos hermanas a buscar una solución. También Dios nos manda a nosotros animarnos a no tener ansiedad. Dios nos manda a no solamente acusar al otro, porque a veces tenemos esa tendencia de acusar, Dios nos manda a animarnos a que no tengamos ansiedad y a solucionar conflictos, a ayudar a las personas a que dejen de pelear, porque eso le está provocando una ansiedad. Y Pablo sigue hablando y llegamos al gran versículo, en el versículo 4, que dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra regocijar es volver a la fuente. De ahí sacamos revolver, es hacer algo una y otra vez. Regocijarse es volver a la fuente. No solamente tenés que revisar tus vínculos interpersonales, sino revisar tu vínculo con Dios. ¿Cómo estás con Dios? Es volver a la fuente. Y dice el Señor está cerca. Alguien supo decir que mi ansiedad comienza justo donde cuando yo detecto que Dios está lejos y mi paz comienza justo cuando detecto que Dios está cerca. Y hay áreas en la vida donde manifiesto ansiedad. Revisa si no detectas que Dios está lejos en esa área. Revisa en las áreas que tenés paz. Quizás estás detectando que Dios está cerca. Y esa es la gran diferencia entre la ansiedad y la paz. En un lugar yo detecto que Dios no está y en otro lugar detecto que Dios sí está. Ahora Pablo te dice, Dios está. Acá, allá, en esa área, en la otra área, Dios está cerca, es cercano. Y Pablo va a ir finalizando esta enseñanza y la carta entera diciendo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracia. Y termina diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo real que dice Pablo, te va a visitar las preocupaciones, van a venir. Ahora, ¿por qué no convertís esas preocupaciones en oraciones? ¿Por qué no cada vez que te llega esa preocupación no mandás un mensaje al cielo diciendo, Señor, mira, vino de nuevo la preocupación, vino de nuevo esta escena, vino de nuevo este miedo? Y convertirlo en oración. Ahora, la clave de la oración no es simplemente pedir. Pablo dice, sean agradecidos. Porque si yo solamente estoy pidiéndole a Dios, me estoy enfocando únicamente en lo que me falta. Ahora, puedo estar las 24 horas del día orando y pidiendo
y quizás puedo terminar con un corazón vacío. Y vos decís, Señor, pero estuve orando las 24 horas. Y quizás es porque te estuviste enfocando simplemente en lo que te falta. Cuando vos agradeces, te estás enfocando en lo que Dios ya te dio, en lo que ya tenés. ¿Qué tema la ingratitud? La ingratitud no solamente te roba lo que vos ya tenés, sino que te quita la capacidad de disfrutarlo, porque al ser ingrato no lo valoras y si no lo valoras, no lo disfrutas. Alguien supo decir el experimento de qué pasaría si Dios mañana te quita todas aquellas cosas por las cuales vos no estás agradeciendo. ¿Con qué te quedarías? Imagínate eso. Mañana lunes Dios decide quitarte todo lo que vos no agradeciste hoy domingo. ¿Con qué cosas te quedas? Es increíble cómo el ingrato de verdad le resta valor y no puede disfrutar algo que si te falta vos decís, Señor, qué problemón. Es por eso que la persona que practica la gratitud disfruta dos veces las cosas, cuando la recibe y cuando lo está agradeciendo. Yo recuerdo cuando fuimos a Chancaní con los jóvenes y no teníamos agua, allá en Chancaní, una situación difícil que se vive en Tras la Sierra, y recuerdo cuando fui a casa y abrí la ducha de mi baño. Yo no recuerdo una vez que haya orado diciendo, Señor, gracias por el agua. Mirá, lo fácil es abrir y cerrar. Y es más, caliente, fría. Caliente, fría. Es agradecer, es practicar la gratitud, es, Señor, gracias por lo que tengo. Vos fíjate cómo la oración empieza a ser equilibrada y cómo tratamos con la ansiedad. Y no lo vamos a ver ahora, pero Pablo termina ahí con unos filtros para nuestros pensamientos. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, que no te quede en la biblioteca. Pablo dice, esto hagan, esto pongan en práctica. Y el Dios de paz estará con vosotros. Al final de cuentas, todo el mundo busca paz, busca descanso. Buscamos eso. Y pensaba qué inteligente que es el diablo porque te vende una sociedad cargada de ansiedades, preocupaciones y te muestra una especie de salida. Es como una puerta que está pintada en una pared. Y ahí tenemos toda una industria de alcohol, drogas, pornografía, exceso de todo tipo, gula, porque el hombre en su interior busca, aunque sea unos segundos de paz, de descanso, a una vida cargada de estrés y de ansiedad. Y el mensaje es, ¿qué vamos a hacer con la ansiedad? Yo estoy seguro que hubo algo en tu mente. Si estuviste acá, algo en tu mente estuvo rebotando, una preocupación, un problema, que está ahí visitándote todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa preocupación? ¿Te va a seguir robando? Y yo quería finalizar con este pensamiento. Creo que es el sueño de todo cristiano, de todo hijo de Dios, si Dios así lo permite, llegar a la vida ya de grande, de anciano, y estar ahí casi mirando ya más al cielo que otra cosa, y poder decir lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me detenía en ese último punto. Y me ponía a pensar, Señor, qué triste sería si yo llego a grande y de repente estoy a un paso del cielo y miro para atrás y diga, Señor, la verdad que viví toda mi vida cristiana con poca fe. Señor, me caracterizó haber sido un hijo de poca fe. Y ahora me espera el cielo y es lindo, pero en el cielo no voy a tener fe, no hace falta la fe, vamos a ver con nuestros propios ojos todo.
y ya no me queda tiempo para desarrollar la fe porque ya me voy y me gasté la vida viviendo una vida miserable porque nunca desarrollé la fe. Hermanos, que podamos trabajar y pedirle a Dios para que maduremos la fe. Que podamos decir en el 2026, Señor, gracias porque entiendo que todo lo que viví en el 2025 hizo que creciera un poquito más en mi fe. Y tengo una fe un poquito mayor que el 2025. ¿Te parece si oramos ahí donde estás? Podés cerrar los ojos. Y que juntos podamos meditar en esa preocupación, en ese miedo que está tomando una proporción que no sos consciente, pero que te está robando. Un enemigo invisible, silencioso. Y Jesús te dice, tenés un Padre que tiene el poder para sostenerte. Te dio la vida, te desarrolló. Estás acá respirando. Y tiene el poder para alimentarte y para vestirte. Y tiene buena voluntad. Y quizás Dios quiere tratar con tu poca fe. Padre, frente a tu palabra, estamos, Señor, siendo confrontados por una realidad. Estamos en esta sociedad, estamos en este mundo que a veces sentimos que nos ahogamos y ya ni palabras nos salen. Y pareciera que no hay escapatoria, no hay luz, pareciera que no hay un Dios presente. Y entendemos que hay una fe que no se fue desarrollando. Entendemos, Señor, que aplicamos a Dios en algunas áreas, pero en otras áreas practicamos el ateísmo como si Dios no existiera. Antes que nada te queremos pedir perdón por nuestra ansiedad. Te queremos pedir perdón por no entender, por no ver, por no recordar. Señor, queremos echar las cargas a tus pies, porque sabemos que tenés cuidado de nosotros. Señor, queremos tratar con la fe. Señor, desarrolla nuestra fe. Que podamos ser hijos que van caminando en pos de imitar a Cristo y también imitar su confianza con vos, con el Padre. Oramos en Jesús. Amén.